en www.acef.com.co. En ACEF brindamos a nuestros afiliados información actualizada del sector, capacitaciones continuas, acompañamiento empresarial, seminarios in-house, solución para el análisis y evaluación de empresas, entre muchos otros beneficios. No te pierdas la oportunidad de hacer parte de esta gran comunidad financiera. Visítanos en www.acef.com.co. Hola, muy buenas tardes a todos. Arrancamos 5 en punto de la tarde. De parte de ACEF, la Asociación Colombiana de Ejecutivos en Finanzas, les damos la bienvenida. Estamos hoy para ofrecerles una charla de interés general acerca de cómo desarrollar estrategias para mejorar el desempeño de la administración del dinero. Y nuestro título de hoy es ¿Cómo prepararte para alcanzar la libertad financiera? Nos está acompañando hoy el doctor Andrés Rodas, que es CEO y fundador de Banca y Finanzas SAS, consultor financiero e inversionista especializado en finanzas y en derecho. Experiencia de 22 años en el sector, ha ocupado altos cargos ejecutivos en entidades financieras locales e internacionales y también es docente universitario con alta experiencia en administración de patrimonios familiares. En el día de hoy, por favor, vamos a pedirle a nuestros asistentes que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para el tema de la conectividad y que a través del chat nos vayan colocando sus dudas o inquietudes para irlas resolviendo al final de la charla. Andrés, buenas tardes, bienvenido. Hola Claudita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, sí. Bueno, pues a ver, ACEF, Valle, muchas gracias por la invitación, a ti, de Jimena, bueno, y a tu equipo, Carolina Rojas, muchas gracias por ofrecernos este espacio para llegar a toda la gente con esta información tan valiosa, pues que nos gusta compartir y que me encanta a mí compartir, y el tema de las finanzas personales para mí me pone la piel de gallina, o sea, es una información bastante interesante. Muy bien. Bueno, hasta ahora vamos en 23 participantes. Son las 5 y 2 minutos. No sé si queramos dejar otros 2 minuticos para ver si entra más gente. ¿Sí? No sé, Claudia, ¿qué? Estaría bien. ¿Me puedes confirmar si puedes compartir tu pantalla? Porque estamos viendo... Sí. Ah, bueno, sí, ya. Vamos a compartirla. Y vamos a colocar aquí la información que tengo para ustedes. Ok. ¿Están viéndola? No, todavía no. No, esperemos un segundo. ¿Listos? No. No, está apareciendo, Andrés, como la página, como el buscador y dice Zoom, pero no está tu presentación. Espérate, pero esto que dice Zoom, creo que no es mío. Ese es de ustedes. Ya vi, no, ya vi qué pasó. Si por favor nos colaboras, Aníbal Vázquez, ¿estás compartiendo tu pantalla? Debe ser que algún participante se le disparó esa opción. Ok. En la parte de abajo donde dice compartir pantalla. Sí, o al lado del micrófono está la flechita para dejar de compartir, Aníbal.
Carolina, ¿puedes revisar si nos puedes ayudar para que no comparta la pantalla? Dame un segundo, a ver, yo miro cómo se lo cierro. ¿Ya? ¿Listo? Listo, ahora sí ya. Ah, ok, perfecto. Ya me ayudaron por acá. Bueno, entonces damos 5 minuticos o comenzamos. Si quieres vas arrancando. Ok, muy bien, listo. Bueno, muy bien. Pues primero quiero darles una breboca de qué es banca y finanzas, ¿sí? Y qué es lo que hacemos en la compañía. Digamos que tú hiciste una muy buena presentación, Claudia, pero quiero profundizar un poco más. Hiciste la presentación conmigo, pero quiero profundizar acerca de lo que hace nuestra compañía Banca y Finanzas. Nosotros en Banca y Finanzas, nuestra experticia es la administración patrimonial, lo que se conoce en el extranjero como los family office, ¿sí? Trajimos este negocio a Colombia, un poco lo colombianizamos un poco, y lo que hacemos es administrar el patrimonio de familias de altos recursos. Dentro de esta administración patrimonial llevamos todo el tema contable, tributario, legal, administrativo y inversiones, ¿ok? Entonces digamos que este negocio se maneja el día a día nuestro, es temas familiares, temas de familia, temas financieros, tributarios, todo concerniente a negocios personales y obviamente a negocios corporativos, porque también vamos a las juntas directivas donde los clientes tienen sus compañías, ¿ok? También nos dedicamos al tema de consultoría en la parte empresarial, en consultoría financiera, tributaria, legal, de marketing, gerencial. Bueno, y para eso tenemos unos consultores adscritos a nuestra compañía también. Entonces, digamos, pero el rol principal de Banca y Finanzas es ser consultores financieros. También hacemos consultoría en finanzas personales, ¿sí? Tenemos un producto nuevo que es consultoría, un producto nuevo que se llama planeación financiera y tributaria, ¿ok? Banca y Finanzas nace de la concepción un poco de... Cuando yo era docente en la universidad, fui docente alrededor, creo que 5 años en las noches, sale de un proyecto de entender un poco la necesidad que tenían los estudiantes de adquirir experiencia, ¿sí? Y de entender un poco el mundo financiero, pero desde la realidad de las cosas, no desde lo catedrático. Entonces decidí fundar esta compañía. Yo en ese momento, pues éramos compañeros, Claudia, en Corficolombiana. Yo era el gerente regional del Banco Corficolombiana Panamá, pero en ese momento decidí crear una compañía llamada Banca y Finanzas para darle la oportunidad a mis estudiantes de que adquirieran experiencia en el mundo financiero desde el tema de ventas de productos financieros y a su vez crearles una experiencia, porque estaban saliendo los pelados sin experiencia. Entonces, de ahí nace Banca y Finanzas, desde ese emprendimiento, y precisamente hoy, da la casualidad, estamos cumpliendo 7 años ya desde fundada. Hoy me llegó un recordatorio de que estaba cumpliendo años Banca, y en realidad que eso me llena de mucha gratitud de haber superado esos 5 años de entereza pues, en el tema del emprendimiento, que normalmente si una compañía no supera los 5 años, pues quiere decir de que no era una compañía próspera. Ya superamos ese umbral y la verdad que vamos muy bien y muy contentos obviamente de cumplir 7 años. ¿Ok? Eso es un poco la historia pues de nuestra compañía. Bueno, tú bien lo dijiste, digamos que siempre me he especializado en el tema financiero. Como consultor, pues hice una especialización en finanzas, también hice la maestría, pero tengo pendiente el tema del grado, lo hice con la Universidad FIT. Soy ingeniero industrial de profesión, estudié contabilidad tributaria también en la Javeriana, y ahora último hice una especialización en el ICESI de Derecho,
era un poco el tema que me hacía falta para ya complementar todos los aspectos y sobre todo que son los temas esenciales que se requieren para administrar este tipo de patrimonios grandes. ¿Ok? Bueno, muy bien. La idea es que comencemos la presentación un poco no apartándonos de lo que está sucediendo hoy día. Sé que la presentación es de finanzas personales, pero quiero un poco como enfocarnos y entender unos minutos la situación que hoy en día estamos viviendo con el tema del COVID-19, que es algo a tener en cuenta y lo estoy llevando un poco a Colombia. Esta gráfica la saqué de una presentación del BBVA, de análisis económico, la verdad que me encantó. Y nos muestra, este primer slide nos muestra cómo está el desempleo al corte de mayo del 2020. Tenemos un trimestre móvil del 20.3% en desempleo, pero el último mes estuvo en el 24%. Quiere decir de que en los próximos meses podría tender a incrementarse. Y si nos vamos a la estadística, miren la estadística, el promedio normal ha estado siempre en el 9, en el 10, ¿sí? Estamos volviendo a la época del 99, finales del siglo pasado, frente a lo que ocurrió con el tema del UPAC. ¿Recuerdan en el 99? No, si muchos son muy jóvenes, realmente no les cogió. A mí en esta época me estaba cogiendo recién saliendo del colegio, yo me gradué en el 96. Y la crisis del UPAC fue algo bien complicado porque fue una crisis que le golpeó a toda la gente porque fue directamente a golpear los créditos hipotecarios, que en ese momento estaban indexados a una tasa, no una tasa fija, sino una tasa llamada UPAC, ¿ok? Entonces resulta que esta tasa se incrementó, entonces la gente ya no pudo seguir pagando sus deudas hipotecarias y perdieron sus casas. Bueno, hubo un colapso y vea que el tema del desempleo, las constructoras, muchas se vinieron al piso, cayeron, y recuerden que la principal fuente de empleos operativos en Colombia los da el sector de la construcción. Entonces, digamos que estamos muy cercanos a esos niveles o ya superando esos niveles. Entonces, quise mostrarles con esto el tema de lo que está sucediendo hoy en día frente al tema económico en el país, pues no es relativamente bueno, y es por eso que se hace importante tener en cuenta todo lo que les voy a hablar de aquí en adelante. ¿Okay? Muy bien. Hablamos de indicadores. En el año 2019, el PIB, que es el crecimiento del país, obtuvimos una tasa de crecimiento del 3.3%. En el año 2020 estamos esperando de crecer un 7.5%, ¿sí? Y vamos a ver una pronta recuperación en el año 2021 en el 5.5%. Pero si nos enfocamos en el 2020, hacen falta 5 meses, ya julio se está terminando, pues las cosas en este tercer trimestre del año pues no la vamos a tener fácil. O sea, los que han podido continuar teniendo sus empleos, pues digamos que todavía no pueden levantar la bandera porque muchas compañías siguen cayendo, muchas compañías siguen quebrando. Las ayudas las está manteniendo el gobierno, pero no son suficientes para la reactivación económica. Entonces hay que siempre tener un plan B, y ese plan B es cómo yo manejo bien mis finanzas personales y cómo las administro y cómo las mantengo sólidas para cuando llegue ese suceso no me vaya a ocurrir ningún problema. ¿Okay? Muy bien, hablamos de la caída del consumo. Obviamente estamos hablando para el 2020 del 8.5%, y recuerden que si no hay consumo en nuestro país, pues la ruedita económica no sigue fluyendo, por tanto las empresas no van a vender tanto, entonces van a despedir más gente. Entonces digamos que el consumo lo que hace es que la rueda siempre se mantenga. Lo que va a impulsar el tema del consumo para este año y para los próximos que vienen, pues obviamente para este año sobre todo el tema de alimentos, vivienda y comunicación. Pero lo que va a jalonar hacia abajo, los limitantes que tenemos, pues obviamente es el sector transporte, porque no vamos a poder interconectar. El tema recreación, obviamente, y hablamos de que el COVID va a ir a un año más adelante. Y el tema, obviamente, de hoteles y restaurantes, que para todos es claro que está bien complicada la cosa para ellos. Eso es un poco lo que ha hecho. Van a quedar más grandes al momento de publicarlas, entonces puedes perder un poquito de calidad. Pero como tal... Aló, hay alguien que está hablando, ¿podría silenciar el micrófono? Por favor, cerrar micrófono, sí. Muchas gracias.
Muy bien, entonces hablamos de que en Colombia, pues en este primer recuadro, pues hablamos desde la fecha que comenzó el tema de confinamiento estricto. Llevamos a partir de mayo una flexibilización. Aquí están las fechas en las cuales entramos, se flexibilizó un poco. Y hoy en día, ¿cómo estamos? Pues Bogotá está en un confinamiento estricto por localidades, ustedes lo han visto, ¿sí? Obviamente para amortiguar un poco el tema de crecimiento en el tema de contagios. Medellín entró rápidamente en una aceleración reciente de casos que llevaron a confinamientos también estrictos. Medellín está más estricto que inclusive Cali. Cali todavía no ha cerrado estrictamente pues la actividad económica, pero nos hemos dado cuenta de que ya casi no hay camas disponibles para el tema en las UCI disponibles para el tema de esta atención. Y Barranquilla un poco recuperado, pero igual sigue preocupante el tema. Entonces, digamos que de hoy a julio, finales de julio, seguimos todavía muy preocupados. Sabemos todos que la línea de tendencia todavía no para. Estamos en las últimas semanas de los picos más elevados, hablan los expertos. Entonces, digamos que si no estoy preparado para esto financieramente, pues debería de comenzar a hacerlo ya, porque lo que se viene no es algo tranquilo para la economía. ¿Okay? Muy bien, entonces ahí un poco el preámbulo de lo que está sucediendo con el tema del COVID. Un poco el raciocinio para esto es entender de que definitivamente tenemos que preocuparnos por nuestras finanzas, porque no podemos dejar este interés en terceras personas. ¿Ok? Entonces, este slide habla un poco de cuando estamos llegando a fin de mes, y esto no sucede solamente ahorita con el tema de COVID, eso ha sucedido, y esto le sucede a la gente en cualquier época del año, ¿sí? El año anterior, este inicio de año, bueno, no sé, muchos se acaba el mes y van ya llegan sin un peso, entonces ya pidiéndole al compañero de trabajo, oye, préstame 20,000 pesos para el transporte, o préstame 200,000 pesos para poder terminar de pagar el arriendo que no me alcanzó, ¿sí? Entonces, definitivamente la quincena no nos alcanza. Y créame que en la vida muchos, o sea, yo diría que el 80% de las personas siempre se han hecho esta pregunta: ¿por qué es que no me está alcanzando el dinero? O sea, ¿por qué es que llego a fin de mes y no me alcanza? ¿Por qué es que no he podido cambiar el carro? ¿Por qué es que no he podido cambiar mi casa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces muchos dicen, no, pero lo que pasa es que tengo un jefe que no ha querido incrementarme o no ha querido darme ese ascenso que tanto me merezco, no ha querido llevarme a otro nivel frente al tema de los ingresos, o mi compañía no está funcionando bien y definitivamente las utilidades que estoy generando pues no son las óptimas para yo llevar la calidad de vida que quiero. Entonces definitivamente la pregunta es ¿quién es el verdadero responsable, o sea, de esto? O sea, no es mi empresa, no es mi jefe, ¿sí? No son terceras personas. El verdadero responsable soy yo. Y si yo no tomo las riendas de mis finanzas, de mi crecimiento, tanto profesional como financiero, pues definitivamente no voy a encontrar resultados. Entonces, siempre tengamos en cuenta que definitivamente el único responsable de unas finanzas sanas o de mi crecimiento financiero soy yo, no es nadie más. No es ni mi esposa, ni mi suegro, ni mis hijos, nadie. Soy yo, directamente yo. ¿Okay? Muy bien. Hablemos un poco de qué son las finanzas personales, ¿sí? Y voy a llevar un poco esta charla un poco con experiencias, con clientes. Como les dije, pues digamos que aquí en la oficina tenemos muchos casos de muchos clientes, y lo bueno de esto es que estos casos pues no son nada fáciles porque son de familias y de personas de patrimonios altos, ¿sí? Entonces, digamos que lo que hoy les voy a transmitir es un poco también que ustedes se enteren de qué están haciendo las familias de altos ingresos y de altos patrimonios para poder sobrellevar esta pandemia, pues, y esta disminución en su economía. Y cómo es que están haciendo para crecer sus ingresos y cómo están haciendo para crecer su riqueza. ¿Ok? Entonces, comencemos con una definición. Las finanzas personales son un conjunto de herramientas que nos ayudarán a administrar eficientemente el dinero y alcanzar nuestros objetivos financieros. Y en otras palabras, o sea, y siempre lo recargamos aquí en la oficina, en otras palabras, las finanzas personales son el arte de manejar bien el dinero. ¿Sí? ¿Y ustedes recuerdan que es un arte? Es una habilidad. ¿Sí? Y para poder yo tener una habilidad en algo, pues tengo que trabajar mucho, ¿sí? Algunos nacen con habilidades, otros tenemos que adquirirlas
con conocimiento, con experiencia, trabajándolas día a día. Y definitivamente las finanzas personales se adquieren en el día a día, manejándolas, proyectando, bueno, hacer un ejercicio juicioso, lo que les voy a contar un poco acá. Entonces, ojo con esto, es el arte de manejar bien el dinero, las finanzas personales. ¿Por qué son importantes las finanzas personales en nuestra vida? O sea, alguno de ustedes se ha preguntado si definitivamente el tema del dinero no es importante. O sea, muchos hablan de que definitivamente el dinero no lo es todo. Pues créanme que el dinero no lo es todo, o sea, el dinero como tal. Pero sí, el dinero puede ayudar a que yo pueda obtener una mejor calidad de vida. Y ahí es que está la satisfacción. Ahí es que está el todo. Puedo darle una mejor educación a mis hijos, puedo tener una mejor casa, puedo tener una mejor calidad de vida. Entonces, definitivamente, las finanzas personales sí son muy importantes para nuestra vida y como tal, deben de tener la atención o el 100% de nuestra atención, ¿sí? Digamos que muchas veces nos paramos en la historia de vida de personas, o he tenido casos en consultoría donde siempre le dan prioridad al tema, obviamente, pues, familiar, de amigos, lo social, pero cuando vamos a investigar el tema financiero, definitivamente lo tienen ahí como que es algo que reciben o que gastan y ya, pero definitivamente no le dan la importancia que debería tener. O sea, esto debería ser como la ruedita. ¿Qué sucede cuando va un carro rodando si una de sus llantas está desinflada? Pues definitivamente el carro se va a desgastar más. Yo pienso que en la rueda de la vida de cada uno de nosotros, veámoslo como un neumático. Bueno, y esto se lo aprendí a Anthony Robbins hace par de años que hice un curso con él en el Business Mastery en Las Vegas. Y hablábamos de que definitivamente todos los factores son importantes en nuestra vida. El tema familiar, el tema profesional, el tema social, ¿sí? Y un punto también muy importante, el tema financiero. O sea, realmente yo he tenido casos de familias de que por el tema financiero se han separado. O sea, parejas que uno ve que se aman de novios, se quieren muchísimo, se prometen el cielo de la vida y cuando comienzan a convivir en su hogar y cuando ya comienzan a convivir frente al tema financiero y distribuirse gastos, digamos que no concuerdan y es cuando vienen los sucesos de separaciones. Entonces todo ese amor se rompe porque no planeé bien, porque no dejé claro quién costeaba qué en el hogar y cómo íbamos a crecer. O definitivamente muchas parejas se unen en matrimonio, pero no saben que definitivamente esa unión también es una unión financiera. O sea, las parejas deben de crecer financieramente. Y si ustedes se fijan, los que son casados hoy en día, se fijan que cuando estaban trabajando y estaban solteros, su dinero les alcanzaba un poco más. Cuando se casaron y unieron su fortaleza con su pareja, digamos, vieron que pudieron construir más rápido que lo que hubieran podido construir solos. Pero cuando llegan los hijos, también esa construcción que se hizo en pareja, pues comienza obviamente a disminuir el flujo, porque ya los hijos merecen pues unas responsabilidades adicionales. Entonces, si no tengo planeado yo todo eso desde el principio, frente a la calidad de vida que quiero tener con mi pareja, y lo discuto con mi pareja, de dónde queremos llegar, qué queremos tener, qué activos esenciales queremos construir juntos, definitivamente se va a presentar el tema de estas rupturas. Entonces, esto no solamente es importante para tener plata en la billetera, o sea, el tema de las finanzas, es importante para nuestras relaciones y para nuestras relaciones de familia, ¿ok? Con una buena planeación financiera, pues obviamente puedo administrar mejor mi dinero y generar tranquilidad para la vida mía y de la de los que me rodean. Entonces aquí viene algo importante que es el tema de la planeación. O sea, nosotros muchas veces, o he visto casos en consultoría donde la gente, su jefe les pide informe, bueno, planéeme cuánto me va a cerrar a los comerciales, su meta mensual es tanto, planee cómo va a ser para cumplir esa meta el próximo mes. Y eso lo viví mucho cuando trabajaba en un banco. Bueno, ¿con cuántas tarjetas de crédito va a cerrar? ¿Con cuántos créditos va a cerrar el próximo momento? Yo comenzaba a planear, bueno, voy a llamar a los médicos de Inbanaco porque están popochos. Voy a llamar a X segmento de clientes y mostrar una planeación. ¿Sí? Entonces, en el trabajo fluye muchísimo. Pero el por qué no puedo planear también mis finanzas en el hogar. ¿Sí? Y la planeación de las finanzas en el hogar comienza desde yo poder hacer un cuadrito en Excel colocando cuántos son mis ingresos totales,
y las fuentes generadoras de ingreso, y cuáles son mis gastos que llevo mes a mes, uno por uno, cuánto me gasté en parqueaderos, cuánto me gasté en arriendo, cuánto me gasté en comida, cuánto me gasté en internet. O sea, cada rubro exacto en lo que me gasto debe ser consignado en ese cuadro de Excel. Hoy día también existen muchas aplicaciones en los celulares de billeteras virtuales y bueno, todo esto para que yo lo hago, salgo de un restaurante o cuando se puede ir a restaurantes, pues pagaba la cuenta y siempre llegaba y escribía el valor que me gastaba. Pagaba un parqueadero y escribía el rubro de parqueaderos. Así, con eso llevaba un control muy exacto y diario de lo que está sucediendo con mi billetera. ¿Ok? Entonces, las finanzas personales me permiten desarrollar herramientas también para gestionar ahorro, ¿sí? Decisiones de inversión a largo, corto, mediano plazo. Me permite tener claro mis metas en términos de tiempo. Entonces, muchos deseamos conseguir una casa o tener nuestra casa propia y siempre decimos, no, yo deseo una casa, pero definitivamente nunca planeamos en cuánto tiempo lo voy a conseguir. Si simplemente decimos, no, yo la voy a tener, no quiero conseguirla, pero cuando me incrementen el sueldo, cuando cambie de empleo, es que voy a poder conseguirla. Pero va a pasar que te van a cambiar de empleo, vas a poder ascender, vas a poder generar un mayor ingreso o tu empresa te va a generar una mayor utilidad y vas a ver y vas a entender de que va a ser un poco difícil que puedas conseguir ese sueño porque no lo has planeado. ¿Por qué? Porque lo que no se planea no se puede controlar. Entonces, lo primero que hacen las personas es incremento de ingreso y automáticamente se incrementa el gasto. Y cuando van a ver, resulta que definitivamente no les queda nada de liquidez para cumplir sus sueños y para gestionar ese presupuesto para conseguir lo que se requiere. Entonces, el tema de las finanzas personales también nos permite conocer lo que realmente queremos lograr en la vida. O sea, el tema es muchas cosas de lo que queremos lograr en la vida, obviamente, pues aparte de los temas familiares, de quiero ser el mejor papá, ¿sí? Yo tengo 2 hijas chiquitas y las amo con mi corazón y quiero ser el mejor papá del mundo, sobre todas las cosas, sabiendo que no soy perfecto. Y eso es un deseo y lo voy a cumplir y estoy trabajando para eso. Pero en la parte financiera, siempre decimos queremos un mejor carro, queremos una mejor casa, queremos otro activo, quiero darme este lujo, pero nunca tenemos en cuenta el tiempo en el cual lo voy a conseguir. Si yo me quisiera poner una meta de modo a decir, me voy a comprar, no sé, unas gafas que me valen tanto recurso y yo lo planeo y digo, bueno, voy a ahorrar 3 quincenas y en la tercera quincena ya tengo el valor total de las gafas y las voy a poder comprar. Entonces, realmente esa estipulación frente al tema del presupuesto que yo asigne para la compra de ese activo o de ese insumo, ¿sí? Es lo que me va a dar el término de tiempo en el cual yo voy a poder lograr ese objetivo. ¿Ok? Bueno, muy bien, aquí ya les hablé del tema de las parejas. Entonces, en resumen, el tema de las finanzas personales es supremamente importante porque, como les dije, no solamente aplica para entender cómo está mi billetera, sino aplica cómo yo voy a tener una buena relación de pareja. O sea, eso es supremamente importante. O una buena relación de novios, porque es que muchas veces uno de novio, ¿sí? O las novias con los novios, no sé cómo hoy en día sean las cosas, realmente estoy un poco desactualizado, pero anteriormente los hombres, o hago lo de mi caso, pues porque no puede ser así, pues yo siempre quería gastarle a mi novia, ¿sí? Y cuando ella quería gastarme yo no la dejaba. Hoy en día puede ser diferente, entonces, o el hombre está esperanzado de que la mujer siempre lo gaste, le invite porque él no tiene trabajo, pero yo pienso que eso debe ser discutido en pareja antes de comenzar. Oye, yo no estoy trabajando en esta relación, entonces, por tanto, si queremos darnos un gusto o salir a divertirnos, pues tú vas a tener que obtener ese presupuesto para poder darnos esta salidita, ¿sí? Pero discutido. Pero si siempre estás esperando que el otro te dé, entonces digamos que el otro se va a sentir mal y dice, bueno, obtuvo un ingreso adicional y no fue capaz ni de invertirme una pizza. Entonces, ese tema de discusión es muy importante en el tema familiar. También en el tema con la familia, la familia muchas veces piensa que porque uno tiene un buen trabajo, piensa que tiene que solventar las necesidades de ellos o solventar los problemas económicos de ellos. Pero definitivamente sí, debemos que hacerlo.
O sea, si es prioritario el tema de alimentar a alguien de mi familia, pues obviamente es una prioridad y hay que hacerlo porque es lo vital para poder sobrevivir. Pero si definitivamente la familia ha incurrido en errores financieros y eso ha conllevado que financieramente estén mal y resulta que yo junto con mi pareja o solo estoy construyendo mi mundo financiero y estoy tratando de ahorrar, pero resulta que la familia, porque ve que tengo un trabajo estable, quiere meterse en mis finanzas y poder sacar algo de ahí, digamos que ahí es que tengo que analizar bien las cosas y entender si definitivamente ese problema financiero que tiene esta parte de mi familia es mío y si definitivamente yo lo voy a adoptar para mí, ¿sí? Entonces, cosas como esas son las que, son las que me hacen entender llevar unas finanzas sanas y entender la necesidad de las finanzas. Muy bien, si voy muy rápido me dicen. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Alguien que me aporte cómo estamos? No escucho, pero bueno, es que tampoco tengo acceso al chat, no sé cómo tenerlo. Espérenme a ver un segundito, yo reviso. ¿Dónde lo consigo? Ok, no tengo ni idea. Bueno, la idea es que si tenemos preguntas, voy a abrir un espacio al final para que las personas que estamos en la charla puedan acceder a estas preguntas. Ah, bueno, ya pude ver aquí el chat, lo voy a dejar aquí abierto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pasemos entonces al tema de entendiendo cómo están mis finanzas. Entonces ya les hablé de la importancia y ya creo que les quedó claro el tema de por qué son importantes las finanzas personales en mi vida. ¿Ok? Ahora entendamos cómo están mis finanzas, ¿sí? Que es una parte también importante del proceso. En esa parte del proceso definitivamente yo debo de realizar un diagnóstico financiero, ¿sí? Ese diagnóstico financiero lo puedes hacer tú y obviamente si está muy complejo puedes pedir una ayuda de un experto, ¿okay? Pero digamos que en el diagnóstico financiero lo puedo acceder a él de una manera ágil y rápida con el presupuesto, ¿sí? Yo lo que les dije ahora, coloco los ingresos, los gastos y al final coloco los gastos y los restos de los ingresos, al final eso me da un valor que lo llamamos los financieros como utilidad. Si ese valor es negativo, quiere decir que estás en déficit. Si te da positivo, es que te quiere decir que estás bien. Y si te da un monto positivo, quiere decir que tienes una brecha para poder invertir ese recurso. ¿Ok? Entonces, ese diagnóstico financiero lo puedes obtener o metiéndote a una página web de finanzas como la nuestra, donde vas a poder llenar un cuestionario, identificar unas variables y él te va a decir cómo están tus finanzas y qué tanto necesitas educarte sobre ellas. Pero es muy importante. O sea, el diagnóstico de mi billetera familiar definitivamente es muy importante para entender cómo estoy hoy y cómo están mis finanzas hoy, ¿sí? Las finanzas personales pueden ser llevadas como las finanzas corporativas, aunque no son lo mismo. En las finanzas corporativas, o si hay algún contador aquí, pues entendemos que un estado financiero es un balance general que tiene activos, pasivos, ¿sí? Y patrimonio líquido, llamamos los financieros. En las finanzas personales también, en el diagnóstico que yo saque, pues voy a poder colocar cuáles son mis activos. Entonces, mis activos, ¿cuáles son? El televisor, todos los muebles y enseres, si tengo casa, el valor de mi casa, si tengo carro, el valor de mi carro, si tengo una bicicleta, el valor de mi bicicleta, ¿sí? Digamos, unos valores muy acordes a precios del mercado. Los pasivos es todo lo que debo, obviamente, deudas, créditos, ICETEX, tarjetas, y al final sumo, resto activos menos pasivos y es el patrimonio. Si ese patrimonio líquido te está dando negativo, es que tus finanzas están perversas. ¿Por qué? Porque estás en déficit. Ya no te hablo de déficit frente al tema del ingreso. Te hablo en déficit patrimonial. Y recuerden que la riqueza está por el valor del patrimonio que yo luego voy a construir. No por el valor de ingresos. Porque es que les cuento una historia. Yo he tenido en consulta a altos ejecutivos, ¿sí? De multinacionales que tienen unos ingresos extremadamente grandes, ¿sí? Hablo de ingresos de 50, 60 millones de pesos, pero cuando voy a analizar su patrimonio tiende a
a empobrecerlos tanto que se me hace ineficaz el ingreso que tienen porque están tan endeudados que definitivamente cuando hago el ejercicio pues, de patrimonio líquido me dan ceros o me da negativo muchas veces o me da un valor mínimo. Entonces un ejecutivo que se gane, no sé, 60 millones al mes, estamos hablando de que en el año se puede ganar, son 720 millones en el año, ¿sí? Y es una persona que tiene 50 años. Y resulta que cuando yo veo el patrimonio líquido, su patrimonio líquido son, no sé, 100 millones de pesos. Entonces le pregunto, oye, ¿tú qué has construido en toda esta vida laboral que has tenido? O sea, ¿te has gastado todo el billete que te has ganado? ¿Qué ha pasado? No, pues que mis vacaciones han sido tal. Sí, comenzamos a entender el por qué. Entonces, cuando tú entiendes que definitivamente no solamente tu ingreso es importante, sino el valor patrimonial de lo que hoy en día tienes en activos menos pasivos es importante, tú entiendes tu estado de salud financiera y desde ahí creas un raciocinio para entender y darte ese clic que necesitas para decidir, bueno, yo esto tengo que mejorarlo y tengo que hacer muchas cosas y tengo que educarme, tengo que buscar al especialista en esto para que me ayude a conseguir lo que dejé de conseguir y a conseguir lo que puedo llegar a conseguir. ¿Ok? Entonces, esto es el tema del diagnóstico es bien interesante. Obviamente, pues lo conseguimos con la elaboración del presupuesto, que es lo que les he hablado. Y aquí viene una pregunta interesante de lo que les hablaba ahora. Si no puedo administrar mi dinero que genero hoy en día, ¿cómo voy a hacer para administrar ese dinero que me va a llegar en los próximos años o en los próximos meses derivado de un ascenso o de un cambio de trabajo con un incremento de salario o de un incremento en las ventas en mi compañía? Bueno, como lo quieran ver ustedes. Entonces, ese tema de procrastinación que manejamos muchas personas, ¿sí? De que no, lo voy a dejar para después, de que yo me voy a interesar por mis finanzas más adelante, de que ahorita estoy bien, mis ingresos pagan los gastos, pues definitivamente no. O sea, si no controlo lo que hoy día estoy ganando, pues mucho menos voy a poder controlar lo que voy a generar. Entonces, cuando muchas personas me dicen, no, Andrés, es que yo quiero, me parece súper chévere sentarme con vos o con alguien de tu equipo, analizar las finanzas personales, pero yo te voy a buscar cuando tenga más plata. Y yo le digo, oye, listo, ¿no? Sí, está bien, no hay problema, pero es que tú nos puedes buscar en este momento, o sea, ¿por qué postergar la necesidad de poder educarte financieramente y entender? Entonces, nosotros en Consultoría de Finanzas Personales, aquí en Banca y Finanzas, hemos tenido personas hasta que se ganan un salario mínimo, o sea, han ahorrado X número de meses para poder tener el recurso, para poder pagar esa asesoría, y eso ha cambiado sus vidas y los ha hecho, el chip los ha impulsado a que transformen su vida financiera. Entonces, no procrastines el tema de educarte financieramente y de entender de que hoy es el día importante para esto. También es muy importante entender cómo está mi nivel de endeudamiento. Ahorita más adelante les voy a hablar un poco de las deudas, cómo hacemos para mejorarlas. Entender si las deudas son buenas o son malas, pues digamos que esto está un poco claro porque Kiyosaki ha generado mucha información sobre esto. Entonces ya muchos sabemos que es una deuda buena y que es una deuda mala, pero definitivamente lo que nosotros hacemos aquí, un poco con ejemplo, les explico en la oficina, es que muchos de mis clientes tienen liquidez, ¿sí? Y hemos decidido invertir, no sé, en el mercado inmobiliario, en un activo inmobiliario. Pero resulta que hoy en día las tasas de interés están comenzando a disminuir, ¿sí? Lo estamos viendo con tasas del Banco de la República del 2.5%. Y aunque obviamente eso se va a demorar mucho en que los bancos adapten esta disminución de tasas, pero en el primer producto que sí vamos a poder ver mejoras en tasas de interés son en los créditos hipotecarios. Entonces, en créditos hipotecarios estamos pudiendo conseguir, no sé, tasas del 8.5 efectivo anual, del 8%. Entonces, muchas veces yo le digo a mis clientes, oye, no nos gastemos la liquidez, bueno, y ahorita menos, porque ahorita la liquidez es la que manda la parada. No nos gastemos la liquidez para comprar este activo inmobiliario, familiar, porque con esto podemos conseguir un crédito hipotecario, apalancarlos a una tasa del 8.5. Más bien esa liquidez utilicémosla en nuestro otro portafolio, que ese otro portafolio nos da el 10% efectivo anual. Entonces, el tema del apalancamiento, el tema de la deuda,
no solamente es utilizado por las personas del común, sino por grandes inversionistas. O sea, el tema del apalancamiento y de las deudas buenas, lo que queremos en esta oficina es que definitivamente las deudas buenas son lo que me va a llevar a generar inversiones, ¿sí? Y esas inversiones me van a ayudar a generar ingresos adicionales. Y las deudas malas, pues obviamente es lo que siempre se ha hablado, el tema de pagar el mercado a 24 cuotas con mi tarjeta de crédito, o sea, cosas que definitivamente yo debo tener inmersas dentro de mi presupuesto. Es un ejemplo. Mi ingresos son, no sé, ponle 1 millón de pesos, ¿sí? Pero dentro de mi presupuesto yo tengo pago de arrendamiento 350,000 pesos, pago de mercado, no sé, 300,000 pesos. Son rubros definidos. Pero si yo voy al supermercado y hago el mercado y pago con mi tarjeta de crédito esos 350,000 pesos que yo tenía en el rubro, le digo a la niña, oiga, póngamela a 12 cuotas, pues no estoy respetando mi presupuesto. Si lo compro con la tarjeta, pues debería comprarlo una cuota. ¿Por qué? Porque eso está metido dentro del presupuesto y mi presupuesto está definido para poder entender que se pague con esos ingresos que estoy definiendo. Entonces, ojo con el tema de las deudas malas. Ya les explico más adelante cómo salir de ellas. El valor patrimonial neto, que es lo que les hablaba ahorita, o el patrimonio líquido, debe de ser adecuado. Y hay una estadística que en un próximo webinar que voy a hacer con la gente de aquí de Banca y Finanzas, voy a hablarles sobre si las finanzas que hoy en día tienes y ese patrimonio que hoy en día tienes o lo que has construido hoy están de acuerdo a tu edad. Porque es que he conocido muchos casos de personas de avanzada edad, de 50, 60 años, que lo único que están generando son gastos y definitivamente su patrimonio neto está negativo y lo que están haciendo es que van a heredar problemas a sus hijos. Entonces, si yo no entiendo mis finanzas y no me apersono de ellas, pues lo que puede suceder es eso, de que yo en vez de estar buscando poder generar patrimonio para poder heredar a mi grupo familiar, lo que pasa es que voy a dejar, son problemas, voy a dejar deudas. Y recuerden que las deudas también se pueden heredar, ¿sí? Y los enredos con prestamistas, pues se pueden heredar. Entonces, ojo con eso. Entonces, hay que entender muy bien cómo están mis finanzas para poder construir una mejor opción. Muy bien. Perfecto. Bueno, hablemos ahora. Permíteme un segundito, me tomo un poquito de café que me encanta. Rico. Bueno, ¿cómo planear mis objetivos financieros? Entonces ya pasamos entendiendo, ya entendimos qué es las cosas, qué son las finanzas personales. Entendimos cómo están, cómo yo puedo averiguar cómo están mis finanzas. Ahora yo cómo puedo planear esos objetivos financieros, qué debo hacer para planear y para planear de una mejor forma, ¿sí? Entonces, para poder planear, debo de tener muy claro cuál es el significado de un deseo, una necesidad y obviamente poderlos enmarcar en unas prioridades. Digamos que los deseos tenemos claro que son las cosas que necesitamos tener para poder sentirnos mejor, ¿sí? Deseo comprarme esta nueva cartera, deseo comprarme estos nuevos zapatos, deseo mejorar, comprarme esta bicicleta para ir a montar bici, no sé, ¿sí? Y el tema de las necesidades, pues definitivamente es lo que hace posible nuestra supervivencia, es lo que hace posible tener la mínima calidad de vida que merece el ser humano. La mínima calidad de vida que merece el ser humano está enfocada en tres cosas sobre todo. En tener un techo, tener un medio de transporte y tener una educación, ¿sí? Estar educado en algo o tener algún conocimiento en algo para poder desarrollar una actividad y que esa actividad me genere ingresos, ¿ok? Entonces, esos son los tres puntos específicos y primordiales para poder construir unos activos esenciales. Ahorita les hablo un poco más de eso. Cuando tenemos clara el tema de las prioridades, entonces yo puedo definir qué es prioritario, si comprarme el bolso o definitivamente hacerme este tratamiento médico que he dejado postergar por un tiempo, si cambiar de carro o definitivamente invertir en un segundo inmueble para que me genere ingresos. Entonces todo este tema puede enfocarse al tema de entender esas tres diferencias que conllevan cada una de estas cosas. Entonces,
cuando yo tengo claras las prioridades, pues obviamente podemos tomar mejores decisiones de gasto que estén alineadas. Y le cuento una experiencia mía estos días. Estos días tuve que ir a hacer, obligadamente tuve que ir a Unicentro a hacer una vuelta, ¿sí? Unicentro aquí en Cali. Y me acordé de que se me había acabado la loción que utilizo para el fin de semana, ¿sí? Porque una loción es para el diario, ¿sí? Que es un poco más económica, y la otra para el fin de semana, pues cuando salía a verme con mis amigos, ¿sí? Que estar oliendo rico, pues los hombres y las mujeres también. Entonces le dije a mi esposa, oye, pasemos por esta tienda y voy a averiguar la loción que necesito. Entonces, cuando comencé a ver los precios y el perfume estaba, no sé, como en 350,000 pesos, y yo dije, wow, entiendo que lo puedo pagar, pero definitivamente es una necesidad, ¿sí? ¿O es un deseo? Y si es un deseo, pues ¿para qué? Si es que no va a poder salir los fines de semana porque es que ya no me puedo tener encuentros con amigos, ya no puedo ir a los restaurantes, entonces, ¿sí? Y no quiere decir que no huela rico, porque recuerden que tengo la loción del diario, ¿ok? Entonces, en ese lapso de tiempo entre que la vendedora me atendía y yo entendía financieramente, iba a entender cómo estaba mi billetera, mi bolsillo, si definitivamente era una prioridad o no en este momento, entendí que definitivamente no era una prioridad para mí, ¿sí? Y que ese deseo yo lo podía postergar, por lo menos hasta cuando se acabe la pandemia, que pueda salir, ¿sí? Entendiendo que lo podía pagar, pero era el raciocinio que me llevó mi mente. Soy financiero, pero entré al local a averiguarla y a comprarla, pero tuve la certeza de esos momentos lúcidos de entender de que definitivamente pues, no lo debía hacer. Entonces, son esas cosas que definitivamente, cuando tú marcas esas prioridades, tu mente va a estar atenta a esas prioridades y no se va a fijar en nada más. No se va a fijar en la propaganda de publicidad que me está mostrando, no sé, el nuevo reloj, el nuevo GPS para la bicicleta o bueno, o cualquier otra actividad que requiera. Entonces, por eso está muy importante tener muy claro las prioridades que debemos tener en la familia. Con mi presupuesto puedo identificar cuánto tiempo voy a tardar en conseguir los objetivos. Entonces, yo recuerdo la primera vez que compré un inmueble, tenía, no sé, 25 años cuando compré mi primer inmueble. Trabajaba para un banco y obviamente entendí el beneficio de trabajar en un banco que era una tasa de interés supremamente bajita, ¿sí? Pero dije, bueno, yo voy a hacer un crédito pues con mi banco, un crédito de empleado hipotecario, pero necesito recaudar mínimo, creo que era el 20% que me exigían en ese momento. Bueno, ¿en cuánto tiempo voy a poder hacerlo? Y comencé a planear, bueno, el flujo me queda esto, entonces voy a poder ahorrar mensualmente. Y dije, bueno, en 8 meses voy a poder tener lista mi cuota, entonces voy a ir buscando el inmueble y voy a ir separándolo por cuotas y tengo mínimo 8 meses para conseguir la cuota inicial y conseguir el crédito. Y así entendí de que yo podía ahorrar ese recurso en 8 meses. Entonces, digamos que el presupuesto me ayuda a entender en cuánto tiempo puedo conseguir ese objetivo que me planeo. Entonces, ojo con esto, muchachos, que definitivamente el presupuesto es uno de los factores más importantes de las finanzas personales, porque es lo que me ayuda a entender cómo estoy, a visualizarlo y a controlarlo. ¿Ok? Bueno. Sigamos. Creando un plan de vida financieramente estable, ¿sí? Entonces, vea todas las aristas que tiene todo el tema de finanzas y ya estamos en el punto de cómo es que voy a crear ese plan de vida que me va a llevar a esta libertad financiera que tanto deseo o a crecer financieramente mi patrimonio. Entonces, la primera pregunta que me debo hacer es, ¿cómo quiero vivir y en cuánto tiempo lo quiero conseguir? ¿Sí? Si mi meta es a 5 años ya tener casa propia, o en 5 años o 10 años ya tener una segunda vivienda o un segundo activo de inversión o un portafolio de inversión, ¿sí? Siempre hablar en términos de tiempo, ¿sí? Y entendiendo la calidad de vida que tú quieres tener, pues formas tu patrimonio, ¿ok? Entonces, si tú dices, quiero tener una calidad de vida, por lo menos he tenido casos con clientes que estamos construyendo patrimonio. Tenemos personas que tienen ingresos altos, pero que apenas están comenzando a tener esos ingresos, entonces están
proyectándose para que gran parte de ese ingreso se pueda construir un buen patrimonio, ¿sí? Entonces, digamos que en ese proceso, ellos me dicen, bueno, no, Andrés, yo quiero tener este vehículo. Yo le digo, bueno, listo, pero antes de tener este vehículo, yo creo que tenemos que tener primero unos 2 activos de inversión. Entonces vamos proyectando, formando dentro de ese presupuesto la liquidez que nos va quedando para poder ir generando esa calidad de vida. Sí, cuando, digamos que en el tema financiero, por eso es que me encanta tanto las finanzas, toda la vida yo fui supremamente juicioso. Y yo, aparte pues de todos los estudios que he hecho financieros, pero yo pienso que la gran formación en finanzas personales que obtuve y la que he podido utilizar para poder asesorar a estas grandes familias o estas personas de patrimonios altos, ha sido algo que aprendí hace muchos años, que comencé a entender la diferencia que causaba el tema de tener conocimiento financiero, es comenzar a leer libros, todos los libros de finanzas, los de Kiyosaki, El hombre más rico de Babilonia. Bueno, muchos de estos libros que ustedes ven en el internet que definitivamente sirven. A mí me han servido muchísimo para construir esos pilares financieros que hoy en día puedo entregar a mis clientes y por el cual ellos me pagan un valor muy bueno. Entonces, si estás en este proceso de educarte financieramente, no dejes de leer. No dejes de leer documentos, no dejes de leer libros de gente experta, no dejes de leer nuestros posts en nuestra página, ¿ok? Que hay temas interesantes. Entonces, pienso que el tema de la vida que quiero tener, yo siempre, y poniendo el caso mío, yo siempre quise ser inversionista, porque digamos que yo fui empleado hasta hace 7 años, ¿sí? Pero siempre quise invertir en propiedad raíz, y como les dije, mi primer inmueble fue a los 25 años, 26 años, y desde ahí comencé a construir un portafolio inmobiliario que me ha ayudado obviamente hoy en día a estar como socios ya de proyectos inmobiliarios. Hoy en día Banca y Finanza es socia del proyecto comercial que estamos haciendo, un proyecto de un street mall en Bochalema, un proyecto que se llama Bochalema Plaza. Es un proyecto extremadamente grande. El valor de ventas de ese proyecto son 74.000 millones. Y Banca y Finanzas, Andrés Rodas, es socio de ese proyecto. Pero eso ha sido el producto de mucho trabajo, de mucho tiempo de dedicación y de mucho esfuerzo, la verdad. Entonces, en el tema de planeación siempre es definirte cómo te quieres ver, ¿sí? En cierto tiempo. Entender que cada decisión financiera que tomemos afecta otras áreas de nuestra vida. O sea, no pensemos que la decisión financiera solamente va a tener un efecto en mi patrimonio, porque es que una mala decisión financiera puede quebrarnos, y el efecto que eso tiene en mi vida pues es catastrófico, porque pueden haber problemas familiares, pueden haber problemas en el trabajo. O sea, no sé si ustedes han tenido compañeros en el trabajo o en sus empresas o empleados que algún día llegan cabizbajos, llegan tristes, y ustedes les preguntan, oye, ¿qué te pasa hoy? Te veo como raro. Y muchas de esas respuestas es, o peleé con mi mujer, ¿sí? O peleé con mi esposo, pero gran parte de esa respuesta es que, oye, no, tengo problemas financieros. O sea, no me está alcanzando la plata, estoy jodido financieramente, definitivamente estoy cansado de esta situación. Entonces eso hace que mi organismo comience a bajar sus defensas, entonces comienzan a llegarme enfermedades. Entonces no piensen que el tema financiero no solamente afecta a la billetera, también puede afectar mi salud mental, ¿sí? Entonces, ojo con eso. En el tema en el plan de vida, lo que les hablaba ahora es importantísimo el tema de cómo planeo yo esa vivienda, porque recuerden que el techo es un activo esencial. No importa en qué estrato esté, es que tú tengas un techo, ¿sí? Que tú tengas un medio de transporte, sea un carro de alta gama o sea un carro de gama media, como lo quieras definir, o una bicicleta, ¿sí? Y el tema de la educación, sea una educación profesional, una educación técnica o una educación que alguien me transmitió, que hice un curso y eso me ayudó a que yo pudiera generar ingresos con esa información que tenía. Entonces, eso debe tener planeación. O sea, si yo quiero conseguir mejores resultados
por lo menos yo, o sea, entendí que en el Family Office, en Banca y Finanzas, en el tema de administración patrimonial de clientes, pues yo era el todo para el cliente y para mí era importante conocer, tener mucha educación frente a muchos temas y no solamente quedarme con la educación financiera, sino también entender muchos temas contables, tributarios y hasta legales. Y es por eso que estudié Derecho. Entonces muchos me dicen, ¿por qué estudiaste Derecho siendo financiero? No es una mezcla normal. Normalmente el contador estudia Derecho, pero un financiero que estudia Derecho no. El financiero se especializa más en gerencia de, no sé, hace un MBA o cualquier otra de estas cosas, pero realmente no son muchos. Pero definitivamente mi negocio lo necesitaba y lo entendí y me proyecté, ¿sí? Y quise y lo proyecté y comencé a buscar ese objetivo y lo logré. Y hoy en día esa información que obtuve con ese conocimiento me ha ayudado a poder tener a mi lado muchos más clientes pidiéndome más asesoría complementaria frente a todos los aspectos. Entonces, ojo con eso. Entonces, les hablo un poco de mis experiencias para que entiendan la importancia de la educación en tu negocio, porque si ustedes me siguen, comienzan a seguirnos en las redes, en algún momento les daré una información importante para el tema de emprendedores, qué tanta educación y en qué ciertos temas debo tener educación para poder emprender, porque es que el emprender no solamente es tener una idea de negocio, tiene muchas aristas. O sea, tengo que saber temas de contabilidad, tributarios, administrativos, de ventas, gerenciales, hasta servir el tinto. Pero entonces, ¿cómo hago para conseguir esa educación que requiero? Entonces, ojo con eso. Planear los activos esenciales. Contar con ahorros para emergencias. Pues hablábamos siempre de los financieros de que mínimo debemos de tener 6 meses, un año cubierto para emergencias. Obviamente este ahorro, pues no es tener la plática en la cuenta y durmiendo, sino tenerla invertido en un portafolio conservador que sea de fácil acceso cuando necesitemos una liquidez, pero solamente utilizarlo para esto. El tema de las finanzas también se hace muy importante, el tema de yo cómo protejo mis bienes, ¿sí? Y aquí hay casos explícitos de personas de que, un ejemplo, su mamá tiene una casa y tiene una plancha. Y usted que le dice, mijo, venga y construya el segundo piso, tranquilo, y usted vive ahí. Pero resulta que su mamá, la casa de abajo, su mamá es la dueña. Y usted tiene 5 hermanos, ¿ok? Entonces usted llega y construye en el segundo piso su casa, se fue a vivir con su esposa, sus hijos, listo, la disfrutó, pero llega el suceso inesperado y su mamá fallece. Y cuando tu mamá fallece, ¿qué va a pasar? Pues el activo, que es la casa, entra en proceso de sucesión. Y adivinen, mi casa entra dentro del proceso porque no tengo una matrícula inmobiliaria independiente, todo se hizo muy informal, entonces entra dentro de la masa sucesoral, entonces ahorita sus hermanos se volvieron dueños de su casa. Entonces, ¿usted quiere tener a sus hermanos junto a usted? Entonces, hay que proteger los bienes, hay que entender ese tipo de negocios, estas figuras, cómo protejo mis activos a través de sociedades, fideicomisos, trust, bueno, cantidad de figuras, pero ¿cómo protejo? El tema de tener un seguro, o sea, el tema de tener tu carro asegurado es un tema de protección de bienes. El tema de tener un seguro de hogar o el seguro contra incendios es un tema de protección de tu bien. Se llega a incendiar tu apartamento y si no tienes un seguro, pues lo pierdes. Entonces, ojo con eso porque también va dentro de una planeación adecuada de las finanzas en mi vida. El tema de la cobertura médica es súper importante porque hoy en día pues, estamos viendo que el tema de salud está complejo y si yo definitivamente tengo la capacidad dineraria para poder acceder a un mejor seguro, aparte del de la APS, pues definitivamente debe estar dentro de mi planeación y debe estar dentro de mis objetivos de plan de vida financiero adecuado. ¿Okay? Proteja a los que dependen de usted mediante un seguro de vida. Entonces, si tengo capacidad de ahorro, capacidad de inversión, pues, ¿por qué no comprar un seguro de vida en el momento que yo no esté? Y más aún cuando somos el hombre de la casa, el que sustenta la casa, o la mujer de la casa que da todo el sustento de la casa. Y si esa persona llega a fallecer, pues, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con el esposo que no tenía trabajo? ¿Qué pasa con la esposa que no trabajaba y estaba dedicada a los hijos? Pues definitivamente van a quedar en un limbo y van a poder caer o van a estar muy susceptibles que caigan en un rubro de pobreza. Entonces, ojo con los que podemos acceder a un tema de seguro de vida. El tema de yo cómo me protejo. ¿Sí? Si soy odontólogo,
pues, ¿cuál es la habilidad del odontólogo? Utilizar sus manos, ¿cierto? Y si definitivamente un accidente y al odontólogo le tuvieron que mochar, no sé, un dedo o 2 dedos, no sé si en los seguros cómo se maneja el tema, pero el odontólogo ya no va a poder hacer su actividad. Y si no va a poder hacer su actividad, pues definitivamente no va a poder generar ingresos. Entonces, ¿yo cómo protejo esa fuente de ingresos que yo tengo? Entonces, a través de unos seguros. ¿Okay? Planea la educación de sus hijos. ¿Dónde quieres estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué voy a conseguir el recurso para poder pagarle este colegio privado pues, a mi hijo? O si es público, bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿En dónde lo puedo ubicar para poder tener la matrícula pues, directa para poder ingresar? Entonces ojo con el tema de la educación. Y algo muy importante, todo el tema de prepararme para el retiro. O sea, muchos no nos estamos preparando para el retiro. Esto se habla continuamente, una reforma pensional. Creemos de que definitivamente lo que estoy ahorrando yo en el fondo de pensiones es suficiente para llevar una vida óptima en el retiro, pero bueno, no traje la gráfica, pero es una gráfica que me encanta, un poco la estadística de la edad, que desde los 25 años hasta los 45 años, yo tengo una edad productiva y los ingresos promedio descontando la inflación van a crecer en promedio unos 2.5 veces. Pero cuando llego a los 45 años, hasta los 55 años, mi ingreso se estabiliza, ¿sí? Se estabiliza. ¿Y por qué se estabiliza? Porque ya no quiero tomar riesgos, ya me da miedo cambiar de trabajo, ya me da miedo emprender, porque ya tengo unos compromisos, estoy pagando el colegio o la universidad de mis hijos, o estoy pagando otras deudas, entonces me quedo donde estoy, ¿sí? Entonces, de los 45 a los 55 años es un poco más difícil conseguir un incremento de ingresos. Y de los 55 a los 65 años, viene la senda de crecimiento de ingresos. Entonces, me quedé sin trabajo después de los 55 años, pues va a ser muy difícil que vuelvas a conseguir un trabajo con el mismo salario que tenías anteriormente. Si hoy en día lo tienen difícil los que están entre los 40, 35, ¿sí? Imagínense los que tienen más de 55 años. Entonces, el ingreso tiende a faltar. Y entonces, cuando me van a pensionar, pues la regla del IBL y todo ese tema que ustedes ya conocen, pues al final del día, más o menos es el 40% del promedio del ingreso mío en la última época donde se estandarizaron mis ingresos. Entonces, si mi ingreso promedio de la calidad de vida que yo llevaba, no sé, eran 2 millones de pesos, pues mi pensión va a ser en promedio, puede salir por 1.600.000. ¿Sí? Entonces va a haber una disminución, perdón, 800.000 pesos. ¿Sí? Mi pensión va a ser de 800.000 pesos. Entonces, 2 millones, calidad de vida normal, para que un momento a otro se me baje 800.000 pesos, pues hay una gran brecha y esa es la que tengo que cubrir. ¿Okay? Bueno, muy bien. Pasemos ahora entonces a el tema de las deudas, que esto nos atañe a muchas personas, ¿sí? ¿Cómo administrar las deudas y salir de ellas? Entonces, pues lo primero que debo tener en cuenta, obviamente, es, pues, qué tan endeudado estoy, ¿sí? Y el ejercicio que tan endeudado estoy es básico, como que les expliqué. Los activos que tengo, menos las deudas, me dan el patrimonio líquido. ¿Ok? Entonces, hay que revisar qué tan endeudado estoy, no solamente en los montos, sino en las cuotas. Y ahorita al final de la presentación les voy a decir un poco cuánto se debería destinar a esas deudas. Se los adelanto. Para deudas hipotecarias, yo debería destinar más o menos el 25% de mi ingreso. A ver si los tengo por aquí. Ok, aquí está. ¿Sí? Para las deudas de tarjeta de crédito, yo debería destinar solamente el 10% de mi ingreso. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque es que he visto casos de que gran parte del ingreso, del 50% o hasta más, se va a ir a cubrir las tarjetas de crédito. Entonces, ahí eso es una alarma bastante grande frente al tema de que estoy endeudadísimo. ¿Ok? Para poder administrar bien las deudas, pues obviamente debo conocer cómo está el mercado en tasas de interés. De pronto la tasa de interés que yo tengo en cierto crédito está alta
y no me he dado cuenta que X banco está ofreciendo mejor tasa, entonces yo podría hacer una compra de cartera, disminuir obviamente esa tasa de interés que estoy teniendo. Pero muchas veces me he encontrado con situaciones de personas que les digo, bueno, ¿cuáles son tus deudas? Me dicen tanto, bueno, ¿y cuál es la tasa de interés que tiene cada deuda? Me dicen, no, no sé. Le dije, ¿pero cómo así que no sabes? No, yo pago una cuota. Sí, esa cuota tiene una parte capital y otra parte interés. Pero ¿cuál es tu tasa? No, entonces definitivamente si no controlo esas tasas de interés, pues no voy a poder administrar bien esas deudas. Entonces la invitación es a hacer un cuadrito. Entonces, deudas, Bancolombia, tarjeta de crédito, saldo de tanto, cuota mensual de tanto y tasa de interés tanto. Banco de Occidente, crédito rotativo, saldo de tanto, cuota de tanto y tasa de interés de tanto. Entonces, cuando tú vas a comenzar a definir y haces tu planeación, pues vamos a definir varios roles de cuáles de esos créditos son los que voy a atacar primero. ¿Okay? Entonces, lo normal, si lo que quiero es alivianar flujo de caja, lo que hago es que yo me voy a concentrar en las deudas que tienen mayor cuota, ¿sí? Versus capital, para comenzar a prepagarlas, a destinar cierta parte de mis ingresos para prepagarlas, para que obviamente esa cuota me baje y así poder aliviar un poco más el flujo. Si lo que sucede es que tengo un excedente de liquidez porque me pagaron algo o me llegó una platica, pues es revisar cuál de estas deudas tiene la mayor tasa de interés y es la que primero yo debería revisar. Pero si adicionalmente yo quiero aliviar mi flujo de caja, entonces comienzo a construir las variables de cuál va a ser el mejor crédito que yo voy a pagar. Normalmente en este tipo de situaciones, las operaciones que me generan mayor flujo, capacidad de flujo, pues que me alivian el flujo y que tienen más tasas de interés son las tarjetas de crédito. Entonces es lo que yo primero debería entrar a prepagar. A no ser de que con la misma tarjeta de crédito yo haya hecho un ejercicio de compra de cartera y me hayan dado una tasa de interés, no sé, del 10% efectivo anual y lo hubiera podido colocar a 36 meses, ¿sí? Y eso comparado con un crédito rotativo que también lo tengo a 36 meses, pero la tasa de interés la tengo a, no sé, al 22%. Entonces, pues obviamente, pues voy a mantener la tarjeta de crédito porque tiene una tasa de interés buena y voy a prepagar el crédito rotativo. Entonces, ojo con eso, o sea, tener el control no solamente de saber cuánto debo, sino tengan un cuadrito destinado cuáles son los valores, a qué entidades les debe, para comenzar a planear cuáles son los que voy a comenzar a pagar, dependiendo tasa de interés, cuota y capital. En el tema de ejemplos de deuda buena y deuda mala, pues ya les conté un poco que era para nosotros un poco el tema de deuda buena y deuda mala. Definitivamente, si yo lo que hice fue que utilicé el crédito rotativo para dar la cuota inicial para un inmueble que voy a arrendar, pues digamos que ese desembolso de ese rotativo tiene una visualización de deuda buena, porque fue utilizado para poder apalancar una inversión. ¿Ok? Entonces, y deuda mala es lo que les conté, pues, de ir a comprar el mercado, pues, a 12 cuotas. ¿Okay? Entonces, siempre tener muy claro que ese endeudamiento que yo tengo, es más, los invitaría a que en el mismo cuadrito ustedes pudieran definir qué tanto porcentaje de lo que están debiendo fue deuda buena y qué tanto porcentaje de lo que están debiendo en esa tarjeta es deuda mala. Y eso va a crear un verdadero entendimiento de si le embarraron y si le van a seguir embarrando o si van a cambiar. Porque van a ver que gran parte de ese endeudamiento es para deuda mala. Pero si yo no lo visualizo así como los estoy invitando a que lo hagan, pues definitivamente no lo voy a entender y va a pasar desapercibido. Entonces, háganse el ejercicio, incluyan ese otro rubro dentro de ese cuadrito para que lo entiendan. ¿Okay? Establece cuánto le sobra al final de mes, cuál es su excedente de caja que puede usar mes a mes con el objetivo de abonar a sus deudas malas. Entonces, con el presupuesto que ustedes armen, pues definitivamente van a entender cuánto les queda y van a poder planear qué es lo que van a pagar primero. No adquieran nuevas deudas malas. Entonces, muchos están haciendo gimnasia financiera y es que la cuota de una tarjeta de crédito van y hacen un avance con la otra. Sí, eso he conocido gente que lo hace y eso se va volviendo una bola de nieve gigantesca, gigantesca. Y el tema es que definitivamente tú tienes que saber controlar tus deudas o tus tarjetas de crédito. En estos días estaba en mi oficina
y mi directora de mercadeo me pidió una tarjeta para poder pagar unas pautas, y llego yo y saco de mi caja fuerte un paquete con todas mis tarjetas de crédito, y alguien de la oficina me vio y me dice, uy, jefe, ¿todas esas tarjetas tiene usted? No sé cuántas tarjetas tengo, no sé, como 20. Sí, tengo tarjetas de Colombia, de Panamá, de Estados Unidos, pero definitivamente el tema del número de tarjetas, tú puedes tener un número significativo de tarjetas, pero tienes que saberlas manejar y saberlas controlar. Si no lo sabes hacer, es mejor que no tengas. Lo normal es que una persona tenga como mínimo 2 tarjetas de crédito. Eso es lo normal, ¿sí? Pero si entiendes, si estás educado en la forma de administrar este producto, pues puedes llegar a tener más, ¿ok? Identifique cuál es el costo financiero de cada una de sus deudas malas en términos efectivos anuales, ¿sí? Para recopilar esta información puede llamar a su banco y preguntar cuál es el costo de su deuda. Entonces, es lo que les hablé ahora frente al tema de tener muy claro la tasa de interés. Y muchas de esas tasas de interés y toda esta información están al extracto de la tarjeta de crédito. Entonces, pues si definitivamente no lo sé, pues puedo llamar al banco y preguntar cómo está mi deuda, cuál es la tasa de interés que pago, ¿sí? Para tenerlo muy claro. Y lo que les hablaba ahora, selecciona la deuda más costosa en términos de tasa de interés. Entonces, yo voy a poner como prioridades las que tenga mayor, la que la tasa de interés sea mayor, y esa es la que voy a comenzar a planear para pagarte primero. ¿Ok? Entonces, digamos que es un resumen de cómo administrar esas deudas, ¿sí? De entender primero con el cuadrito cuál es el costo, cuál es el flujo de que se me está llevando cada una de las deudas con la tasa de interés, para poder comenzar a entender qué debo hacer dentro de mis finanzas personales para poder que me quede algo de liquidez para ir a prepagar estas deudas. Esa es la única forma. O sea, aquí yo no les voy a dar no voy a frotar la lámpara y les voy a decir, no, ustedes mañana van a quedar sin deudas con esta fórmula. Porque todo tiene que ser producto de un proceso. Y obviamente las deudas hay que pagarlas. Lo que pasa es que hay que saberlas, hay que ser muy inteligente en qué debo pagar primero, ¿sí? Si me está quedando liquidez, pues voy abonando a esta deuda en vez de a esta. Por lo menos ahora, y es un caso muy particular, todos tuvimos acceso a los alivios financieros, ¿sí? Entonces, nuestros bancos, algunos bancos los dieron automáticamente, otros tuvimos que llamar a pedirlos, otros bancos, sí, pero todos tuvieron alivio financiero porque fue una orden gubernamental de la superintendencia. ¿Qué hicimos? Dejamos de pagar deudas, ¿sí o no? Las cuotas de esas tarjetas, de esos créditos, de esos hipotecarios, y resulta que mis ingresos, pues gracias a Dios, no se bajaron. Pongamos el ejemplo. ¿Qué he hecho con esa platica? ¿Sí? No, pues la tengo ahí guardadita. Listo, está bien. Pero si hubiese sido más inteligente, aunque todavía lo puedo hacer, pues lo que debía hacer es que si tenía excedentes, si dejé de pagar las cuotas, pues definitivamente esa liquidez que me quedó adicional, ir a prepagar las cuotas más o los créditos más costosos. Porque lo que hizo el banco fue autofinanciarme un poco más. Entonces, no sé, tengo un crédito hipotecario. Resulta que el crédito hipotecario tiene tasa del, pongámoslo, al 10. ¿Sí? Resulta que el banco me dijo, no, no pague, tranquilo, no pague estos 6 meses. Claro, la deuda se sigue acumulando y se siguen acumulando los intereses. Pero tengo la opción de postergar ese crédito que me vale un 10% efectivo anual. Entonces, ese flujo, esos pagos que yo debía hacerle al crédito hipotecario, que no sé, pudieron ser $1.000.000 mensuales, por un ejemplo. Pues lo que hice fue, lo mejor que pude haber hecho es cogerlos y abonarlos a la deuda de mi tarjeta de crédito, que tiene una tasa de interés del 24%, 22%, ¿sí? Y estoy consiguiendo un apalancamiento con otro crédito que la tasa de interés es el 10, es menos de la mitad. Entonces, en estas cosas hay que pensar inteligentemente, saber cómo accedo a esto para poder prepagar. Si definitivamente mis deudas son deudas buenas todas, pues, y mis ingresos seguían manteniéndose, entonces, ¿por qué pedir alivio? Pues la idea es poderlos seguirlos pagando para que no se me siga incrementando esos intereses y al final, pues, no seguir pagando más. Pero son todas estas cosas que yo debo de pensar y que debo optimizar, y que les pongo un ejemplo muy claro ahorita con los alivios de los bancos, de lo que pudimos llegar a hacer, lo que todavía podemos hacer. Entonces, esto es pensar inteligentemente frente al tema del prepago de las deudas y mantenerlas controladas. Ok. ¿Cómo deberían ser sus gastos personales? Aquí esto es un tema de estadística nomás, no es la verdad para Dios, como dicen.
pero es un tema interesante que ustedes pueden adoptar y si lo siguen, créanme que van a llevar unas finanzas sanas. El 25% de mi ingreso, yo debería mantenerlo siempre, siempre y sin excederlo en mi crédito hipotecario, ¿sí? O el arriendo de mi casa. Entre un 25 y un 30 es lo normal y es lo que los bancos ven como admisible. Si de pronto yo estoy pagando un 40%, quiere decir de que estoy excedido en mi calidad de vida. Yo no debería estar viviendo en ese inmueble, ¿sí? El tema es que cuando he visto familias en consulta, resulta que cuando comenzó a ver sus gastos y todo el tema de la planeación, comenzamos a construir juntos y veo el tema del presupuesto, veo el tema de los ingresos, un rubro, y cuando voy al tema de arrendamiento o cuota hipotecaria, pues veo que está en un 40% del rubro, o 50%, o el 60% muchas veces. Y le digo, qué pena, familia, pero les va a tocar bajarse de nivel de vivienda. Entonces, viven en, no sé, en estrato 5, la calidad de vida que ustedes pueden darse con este ingreso es de estrato 4. Entonces, necesito que entreguen ese inmueble y consigan un inmueble de ciertas características con este presupuesto. O necesito que vendan este inmueble y se compran otro de ciertas características con este presupuesto. Eso es importante saberlo. Porque muchas personas, por el tema del deseo y de tener una calidad de vida mejor, pues se endeudan y adquieren un crédito hipotecario mucho más alto que muchas veces pues te está quitando el 50% de tu ingreso. Entonces, ¿cómo vas a hacer para poder solventar los otros gastos que son necesarios? Entonces, es el punto de partida. Entonces, hagan el ejercicio cada uno de ustedes, encuentren cuál es su ingreso neto mensual y a eso aplíquele la tasa y eso es lo que ustedes deberían de estar pagando como valor total en crédito hipotecario o en arrendamiento. Si están por abajo, súper, tienen capacidad de incrementar el nivel de vida o un inmueble mejor, o si están por arriba, definitivamente no es el ideal. O consiguen más ingresos para poder solventar esa calidad de vida, o definitivamente tienes que bajarte de calidad de vida. 15% del transporte. Es importante el tema de entretenimiento, un 15% también. En el tema de la comida, un 10%. En el tema de la tarjeta de crédito, ya lo hablé, otro 10%. Y en el tema de los servicios para el hogar, 10%. Y aquí también, muchas veces cuando vivimos en un estrato distinto a nuestra capacidad, pues los servicios públicos nos pueden llegar a costar un 15, un 20%. Entonces eso quiere decir que estamos desfasados también y no estamos viviendo en el lugar donde deberíamos estar. Generar siempre, obviamente, un ahorro del 10%, pero recuerden que ese ahorro no se debe quedar solamente en ahorro en la cuenta. Se debe escalar a un tema de inversión para poder que me genere un ingreso adicional y así el ciclo de creación de riqueza siga su rueda y siga creciendo escalonadamente. Muy bien, y el 5% en estos nuevos productos que tenemos, que es Netflix, Spotify y bueno, todas estas plataformas que ya hacen parte de nuestra vida. Entonces, concentrémonos y tomen nota de estos porcentajes porque les va a ayudar mucho a entender cómo están sus finanzas y cómo deberían manejar el tema de sus gastos. ¿Ok? Bueno. Por aquí estaba hablando Asef, les comparto para todos, y dice Asef, buenas tardes. La charla quedará grabada y posterior la encontrarán en nuestro canal de YouTube de Asef Valle. ¿Okay? Entonces, la charla va a quedar grabada para los que no tuvieron oportunidad de estar y para los que tienen oportunidad de compartirla. Hola. Estaban preguntando que es, dentro de esos gastos personales, ¿qué porcentaje para el tema de salud y seguros? Ok. Ok, en el tema de salud y seguros, hace parte, dame un segundito. Estos porcentajes son los porcentajes básicos, ¿ok? De una calidad de vida básica. O sea, si estamos hablando de seguros y si estamos hablando de salud, adicional a la APS, o sea, en tema de salud estamos hablando de prepagada o planes complementarios. Y en el tema de seguros de vida son planes adicionales, que esos debo de tenerlos concentrados. Entonces debería buscar una disminución en alguno de estos ítems para poder llegar a este valor.
a este valor de compra en ese tipo de productos, ¿ok? Digamos que el punto de partida es desde lo básico. Los excedentes que yo pueda llegar a tener son los que me van a permitir poder llegar a la compra de ese seguro adicional de salud o a esa compra de ese seguro de vida, ¿ok? Debería estar inmerso en estos porcentajes, pero yo no le puedo decir a una persona que se gane, no sé, un salario mínimo, que tenga en cuenta un porcentaje de su ingreso para comprar un plan complementario de seguro, un plan complementario de salud o un plan de seguro de vida, ¿sí? Debería tenerlo, pero definitivamente por el ingreso per cápita de nuestro país no lo permite. Entonces, digamos que esta gráfica es un poco lo normal, ¿sí? Pero el precio del seguro va a depender mucho de las coberturas que tú quieras tener frente a la situación que tengas, porque eso es otro cálculo distinto. Entonces, un ejemplo, si mi calidad de vida conlleva que yo tenga que tener un ingreso mensual de 10 millones de pesos, pues yo debería tener, dependiendo del momento de la edad que tenga, yo debería tener un seguro por X valor que pueda solventar como mínimo ciertos años ciertos años futuros para mi familia. Entonces, un ejemplo, si mis hijos están por lo menos mis hijas, están entrando, una tiene 2 años y la otra va a cumplir próximamente 1 añito. Entonces, ellas tienen mucho camino por delante, o sea, les falta, no sé, unos 14 años de educación, pues yo debería tener un seguro de vida que por lo menos cubra esos 14 años de educación. ¿Cuánto vale la educación anual para cada una de ellas? Pues es diferente de la calidad de vida que tú lleves o el colegio que tú quieras destinar. Pero así son más o menos los cálculos que tú deberías de hacer para el tema de la compra de un seguro y poderlo incluir en el flujo. Entonces, esta grafiquita es el valor normal, es el punto de partida. Y de aquí se derivan, obviamente, los adicionales para unas finanzas sanas, ¿ok? Como por ejemplo tener un tema adicional en tema de salud y seguro de vida. Muy bien, ya casi pasamos entonces a las preguntas. Déjenme, ya termino. Bueno, creo que esta era la última. Ok, entonces voy a abrir un espacio de preguntas. No sé cuánto tiempo tenemos, unos 20 minuticos, 30 minuticos, para que me pregunten en el chat. Si quieres, me vas preguntando, Claudia, lo que vas viendo en el chat y vamos respondiendo. Vale. Bueno, habían hecho una pregunta que para cuando se elabora el presupuesto, ¿cuál es el porcentaje adecuado para el rubro de ahorro? Que creo que ya lo respondiste. Pues lo mínimo es el 10, pero yo te digo, cuando yo era empleado era tan juicioso que pude ahorrar el 50% de mi ingreso. Tanto así que la gente de recursos humanos, cada vez que yo llamaba a pedir un informe, no sé, de mi cuenta FC, me decía, oye, tú eres de los empleados más juiciosos en esta entidad frente al tema del ahorro. Entonces, la fórmula, pues sí, es mínimo el 10, pero de ahí para adelante, tu convicción de lo que quieras lograr. Ajá. Habían pedido que repitieras el porcentaje de las deudas. Diapositiva porcentaje de deudas. Porcentaje de deudas, ¿de qué? ¿Cuánto debo pagar el 10%? ¿Aquí está la ven? ¿En qué gráfica qué están viendo? No, estamos en gastos personales. Sí, el porcentaje que yo debo destinar para tarjeta de crédito o deudas es el 10% de mi ingreso. Bueno, por acá preguntan que cómo pueden empezar a organizarse, cómo arranco a tener madurez financiera. Ok. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es la concientización. ¿Y cómo me concientizo? Pues elaborando mi flujo de caja personal. Entonces, búscate en internet, flujo de caja personal, y ahí hay muchas plantillas. En esas plantillas te van a preguntar cuántos tus gastos por arriendo, de alimentación, no sé, de parqueaderos, todo lo que les hablé. Entonces, una vez tú tengas identificados todos tus gastos y el rubro mensual que gastas en cada uno o promedio, pues vas a poder entender qué tanto se estás gastando en el mes y lo comparas con tu ingreso, y digamos que es una forma muy fácil de arrancar. Plantillas, apps, en los que tienen Apple,
iPhone, pueden bajar en las aplicaciones ahí de billeteras, si ustedes pueden ahí controlar, bueno, hay muchas en el internet que ustedes pueden bajar para controlar el tema de los gastos. Entonces, el tema del control, el tema de entender cómo estoy hoy frente al tema de mis gastos y frente al tema de los ingresos es el primer punto de partida. Vale, hay otra pregunta, es si un inversionista tuviera 1.000 millones, ¿en qué los podría invertir considerando la incertidumbre de la pandemia? Ok, bueno, digamos que, pues, como buen financiero, obviamente, pues, tengo que preguntar al cliente de dónde viene esa plata, de cómo la consiguió, qué tanto tributo pagó, cómo está el tema contable frente a esos recursos, y de ahí puede definir. Pero apartémonos de eso, que es una pregunta sencilla, los 1.000 millones, ¿en qué los invertiría? Bueno, digamos que nosotros aquí en la oficina creemos y entendemos de que se están dando muy buenas oportunidades de inversión, ¿sí? Y sobre todo las estamos comenzando a ver en el mercado inmobiliario, ¿sí? En el mercado inmobiliario, pues ustedes ya vieron un poco el tema del desempleo, cómo está el tema de las compañías que están quebrando o vendiendo ciertos activos, entonces puedo conseguir una buena disminución del precio de los activos. Yo creería que en el sector inmobiliario, sobre todo en el tema de usado, yo podría conseguir un descuento en precio o podríamos llegar a final de este año a conseguir un descuento más o menos del 25% en el valor del activo, entre un 20 y un 25%. A esos niveles hoy en día está China. Sí, si ustedes vieron un informe inmobiliario en China que ya lleva más avanzado el tema de la pandemia, ellos han llegado a tener un 25-30% en el tema de disminución de los precios de sus activos. Entonces, digamos que es considerable que en Colombia puede darse esta situación. En el tema de inmuebles nuevos, en familiares, digamos que ahí no va a haber mucha disminución, sin decir que no hay activos interesantes en el mercado inmobiliario nuevo, porque digamos que el gobierno va a apalancar un poco todo el tema de tasas de interés y estas ayudas. Entonces, digamos que eso hace que haya mercado para el tema de compra. Entonces, yo buscaría, con esos 1.000 milloncitos, yo los distribuiría algo en el mercado inmobiliario, ¿sí? En el mercado de valores, digamos que el mercado de valores en Colombia es un poco incierto e inestable. Entonces, sería un rubro de porcentaje pequeño y sobre todo para en el tema de riesgo. La concentración de ese portafolio en riesgo lo metería algo en el mercado de valores. Y el tema, obviamente, de comprar una compañía o invertir en alguna compañía, porque se van a dar muy buenas posibilidades de que tengamos gente conocida que quiera inyectarle dinero a su empresa y nos pueda volver socios. Porque es que los bancos hoy en día está siendo muy difícil acceder al crédito en la parte corporativa o empresarial. Están visualizando con lupa cada uno de los casos, no están soltando plata, entonces estas empresas necesitan liquidez. Entonces, pues la primera fuente de fondeo de una empresa pues son sus socios, pero si sus socios no tienen que ir a prestamistas. Sí, y el primer prestamista pues es el banco, pero si el banco no está aceptando, pues no pueden ir a un agiotista porque se les sale muy costoso. Entonces, ¿qué hacen? Buscar un socio. Entonces, digamos que pueden existir buenas posibilidades de entrada frente al tema en empresas o emprendimiento también. Obviamente, cada una de estas inversiones que yo haga, debo de tener conocimiento, adquirir conocimiento, porque si no tengo conocimiento, se vuelve una apuesta. ¿Sí? Entonces, lo que yo no controlo es una apuesta. Entonces, si yo voy a invertir en cierto activo, un emprendimiento, un inmueble, debo estar educado completamente frente a lo que estoy invirtiendo para poderlo controlar. Entonces, ojo con eso, porque eso también es el éxito de las inversiones, tener conocimiento. No, es que mi tío me dijo que es que un buen negocio que importemos tapabocas de China porque es que él tiene el contacto allá en China y entonces puedo meter, está consiguiendo como amigos, entonces yo voy a meterle, no sé, 50 milloncitos o bueno, un monto grande, pero tú tienes que controlar, no sabes quién es el chino, cómo le van a despachar, si vas a poder nacionalizarlo, si cumple con los requisitos del INVIMA, bueno, cantidad de cosas que yo debería entender y concientizarme y educarme frente al tema para poder invertir. ¿Ok? Muy bien. Ok. Preguntan si una persona es independiente y tiene ingresos variables, ¿cómo podría hacer esa proyección, ese ejercicio? Ok. Normalmente lo que yo hago con las personas que tienen ingresos variables es
cojo el ingreso del último periodo o los 12 meses hacia atrás, ¿sí? Pero no saco un promedio. Entonces, en enero, no sé, 5 millones, en febrero 4 millones, en marzo 3 millones o 3 millones 500. Entonces, formo una tablita con todos los ingresos. Entonces le pregunto, comienzo a descartar los excesos, los que están más arriba como el de 4 millones y los que están más abajo como el de 2 millones 500. Entonces le pregunto, ¿qué pasó en este mes que te ganaste 4 millones de pesos? No, es que me llegó un cliente, entonces le pude vender esto, entonces generé una mayor comisión. Pero ¿eso es normal en tu día a día comercial? No, eso fue un cliente que me apareció, que lo venía trabajando hace un año y me reventó. Ah, bueno, listo, entonces descartado ese promedio, ese ingreso. ¿Qué pasó en estos 2 millones 500? No, lo que pasa es que me enfermé ese mes o estuve enferma la niña, entonces no pude salir a vender. Entonces, listo, pasó algo no normal, entonces lo descarto. Entonces lo que hago es ya promediar lo que sí va en la vida normal de esa persona y lo promedio. Entonces digo, bueno, verdaderamente tu ingreso promedio pueden ser 3 millones. O muchas veces lo que hago es tan ácido como decir la persona, para armar tu presupuesto, cojamos el menor ingreso de todo el año o el menor ingreso de los últimos 6 meses. Cosa que cuando tengamos un ingreso adicional en el mes o más alto que eso, pues ya sabemos cuál es el fin específico para hacerlo. Entonces, la mejor forma, porque normalmente cuando las personas o los independientes cuando tienen ingresos variables y hacen ese tipo de conductas, pues de armar este presupuesto, su mente es tan optimista que lo que dicen es, no, es que yo me gano 8 millones. Resulta que esos 8 millones se los ganó una vez en el año. Pero su mente está programada para entender tan optimista de que ese es su ingreso. Y si llevan la programación de los 8 millones mensuales a su cabeza, pues así van a vivir. Y resulta que están viviendo en algo incierto, porque verdaderamente su ingreso promedio mensual no sé, es 5. Entonces, es entender y descartar esos excesos o esas disminuciones para entender definitivamente cuánto es que es mi promedio mensual. Ok. La última pregunta, creo que ya hablaste sobre eso y es los rubros de medicina, seguros de vida e inclusive el ahorro para la pensión, emergencias, vacaciones. O sea, están preguntando como que si esos serían rubros, aparte o los incluyes dentro de estos porcentajes que nos están mostrando en pantalla. Ok, digamos que las vacaciones están incluidas dentro de entretenimiento. ¿Sí? ¿Cuál otro me escribió? A ver, yo digo, vacaciones, emergencias, digamos que están incluidos dentro de ahorro, ¿sí? Yo debo tener un ahorro para emergencias y para inversión. ¿Cuál otro? Pensiones. Y en el tema pensional, pues obviamente si estoy cotizando, pues ya hay un rubro del porcentaje del ingreso, que es el ingreso bruto y el ingreso neto. El ingreso bruto es el total y el ingreso neto es lo que ya me quitan las deducciones, al final lo que me queda. ¿Ok? Entonces, si yo quiero cambiar y suplir esa brecha pensional, pues lo que tengo que hacer es maximizar esa utilidad o que me quede más ingreso del que me gano después de gastos. Y eso de liquidez que me queda es llevarlo a inversión para poder construir esa brecha pensional. Y que al final del día, cuando me pensione, pues el ingreso por pensión no sea tan bajo como el que voy a recibir si no lo hiciese. ¿Ok? Listo, perfecto. Bueno, no veo más preguntas en el chat. Si quieres, Andrés, nos compartes tus datos de contacto ahí mismo en el chat para las personas que quieran hacer ya una consultoría individual. Y como les mencioné en las redes nuestras, va a quedar, exactamente, ahí están tus redes. Ahí están las redes. Va a quedar grabada la charla. Se pueden vincular a ellas. Creo que en 15 días vamos a hacer una charlita chévere aquí con la gente de la oficina sobre lo que les hablé ahora de si mi edad, la edad que tengo y el patrimonio del ingreso que tengo están de acuerdo a la edad que tengo. Y eso va a ser un ejercicio interesante porque va a crear conciencia absoluta de cómo estoy hoy y me va a rayar la cabeza mejor. Entonces conéctense en las redes, ahí próximamente les va a llegar la invitación y para que entren a ese webinar. Listo, Claudia, vale, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, y gracias a todos por participar y nos estamos viendo. Listo, perfecto. Buena tarde a todos. Gracias. Chao, chao. Chao.